Vamos a empezar aclarando los términos y diciendo algo requete obvio. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La pregunta, ¿alguna vez te psicoanalizaste? No es sinónimo de ¿alguna vez hiciste psicoterapia? El psicoanálisis es solo un tipo de psicoterapia, un tipo de tratamiento, además de ser una teoría y un método. Ahora voy a decir algo menos obvio, y es que para este video me va a hacer un escrito del licenciado Gerardo I, que además tiene una maestría en filosofía de la ciencia. Retomemos, hay otras formas de tratamiento psicológico que no son los psicoanalíticos. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que cuenta con mayor evidencia en su favor. El método psicoanalítico consiste en la asociación libre y en la interpretación, aplicados a fenómenos como los olvidos, los fallidos, los sueños y los síntomas. Ya saben, la persona intenta decir todo lo que se le ocurra y el analista trata de descubrir un significado oculto que sería la causa de ese fenómeno. La forma de tratamiento consiste en aplicar el método interpretativo para descubrir los motivos inconscientes en base al supuesto de que la interpretación correcta tiene efectos benéficos sobre el paciente. La teoría está compuesta por diversos conceptos e hipótesis. El principal es el concepto de inconsciente freudiano, de represión y retorno de lo reprimido. Es la hipótesis de que ciertos pensamientos son expulsados de la conciencia, es lo que se llama represión, y pasan al inconsciente pero siguen produciendo efectos de manera simbólica. Es lo que se denomina el retorno de lo reprimido. Esto se manifestaría en sueños, actos fallidos y síntomas. Se postula que el método interpretativo recurre al camino inverso, del retorno simbólico al motivo inconsciente que lo causó. Otros conceptos psicoanalíticos son el complejo de Edipo, la envidia del nepe, ya saben, si digo la palabra nos embroman el video, las instancias psíquicas, el yo, el superyo y el ello, las pulsiones, entre otros conceptos. Si viera las tapas de las revistas modernas, Freud hablaría de la envidia de las gomas. ¿Cuáles serían las fallas del método interpretativo? Básicamente, la de no evaluar hipótesis rivales. El analista no suele percibir los conceptos freudianos como conjeturas, sino como verdades irrefutables. Pero en realidad son hipótesis, y sería bueno evaluar estas hipótesis comparándolas con otras hipótesis rivales. La evidencia solo apoya una hipótesis si permite eliminar hipótesis rivales. Freud analiza en diversas oportunidades lo que denomina acto fallido. Por ejemplo, él trataba de recordar el nombre Signorelli y recordaba en cambio los nombres Boltraffio y Botticelli, que son otros dos pintores renacentistas, y Freud reconocía que estaba equivocado. Entonces trató de averiguar por qué se equivocó, y su hipótesis es una mera asociación de ideas en la que dice que Boltraffio lo llega a recordar a Trafoi, que es el lugar en el que se enteró que un paciente suyo se había privado a sí mismo de la vida. Entonces esta irrupción de la palabra no buscada sería la manifestación de lo que habría reprimido la conciencia, que es el disgusto por el destino de su paciente. Pero hay otra hipótesis rival y más parsimoniosa, es decir, que permite explicar con mayor sencillez la confusión de palabras. Ambos son pintores italianos y renacentistas, es decir, hay una confusión semántica de significado. Y también hay una similitud fonética en torno al sonido de las palabras. Signorelli y Botticelli terminan igual, en elli. Otro ejemplo, Juanito era el hijo de un discípulo de Freud y, como suele ocurrir con los niños, tenía miedo a los caballos. Pero en lugar de explicar con una hipótesis parsimoniosa por qué el niño temía a los caballos, quizá porque había observado que alguien se caía de un caballo o porque en la niñez es bastante habitual sentir miedo, Freud interpretó que en el inconsciente del niño los caballos representaban al padre, que Juanito desearía que su padre ya no viviese por odio edípico, los caballos representarían el miembro viril, las heces, el temor de que la madre tuviera otro hijo, ya que Juanito teme que el caballo caiga, y en alemán caer y parir se dicen con la misma palabra, que es niederkommen. No sé si se pronuncia exactamente así, pero esa es la palabra. Freud interpretó el miedo a las serpientes de Ana O como el miedo al miembro viril. Pero la hipótesis rival es que el miedo a las serpientes está facilitado por predisposición biológica. Es más universal y precoz. A partir de los 3 años, tanto los niños como los monos suelen temerle a las serpientes y no al miembro viril. Crear significados no es descubrir causas. Wittgenstein propone el siguiente ejemplo. Si tiro sobre una mesa distintos objetos y después hago asociaciones, también voy a encontrar interpretaciones coherentes, pero esas interpretaciones no son la causa de que los objetos estén en ese lugar. Más bien se trata de asociaciones posteriores,
Descubrir las causas requiere de un testeo empírico, que se manipulen sistemáticamente los eventos. En ciencias sociales se utilizan casos que se asemejan a una manipulación. Ya hicimos un video sobre el tema titulado Premio Nobel de Economía, derecha e izquierda manipulan sus resultados. Lo pueden ver en pantalla. El método interpretativo no hace tal manipulación. Genera significados nuevos y supone que son causales. La interpretación se basa en relaciones semánticas, es decir, de significado, o fonéticas, de sonoridad de las palabras. Y es tan versátil que permite encontrar siempre casos confirmatorios. Un problema es que el analista tiende a prestar más atención a las situaciones que confirman sus hipótesis previas. Es lo que se conoce como sesgo confirmatorio. Luego descarta las asociaciones contrarias a su teoría como resistencias e induce asociaciones consistentes con su teoría mediante preguntas tendenciosas. No es que tenga la intención consciente de manipular, más bien es influido por sesgos y supuestos. Gracias al sesgo confirmatorio, cada persona confirma sus propios prejuicios teóricos. Freud hace lo propio con sus asociaciones vinculadas con el final de la vida y con el tema de la libido, que asocia al deseo. Jung lo hace con los anhelos de espiritualidad. Melanie Klein con las fantasías asociadas con los órganos masculinos y femeninos. Y Lacan con los juegos de palabras. La sugestión es la influencia del analista sobre el paciente. Se lleva a cabo mediante preguntas tendenciosas y gestos de aprobación y desaprobación. ¿Cómo sabemos si el analista hace interpretaciones correctas o si persuade al paciente con sus propias interpretaciones erróneas? Aun si el paciente se convence, la interpretación puede ser incorrecta. Y aun siendo incorrecta, puede tener efectos. Dado que los estudios de caso aislados no sirven para sacar conclusiones generales sobre el problema, el psicoanálisis no demostró hasta ahora ser más que una sugestión, dice el licenciado primero. Las revisiones de estudios muestran que no hay evidencias científicas en favor de ninguna de las hipótesis freudianas. Hay teorías psicoanalíticas más recientes, pero tampoco existen evidencias científicas en favor de ellas. Sí hay evidencia a favor de algunas terapias psicodinámicas breves para algunos trastornos, pero tienen teorías e intervenciones muy diferentes a las que se utilizan en el psicoanálisis tradicional de tipo freudiano, kleiniano o lacaniano. No hay evidencia en favor de los conceptos freudianos de inconsciente y represión, que son fundamentales para la teoría psicoanalítica. Sí hay evidencias de conductas que la persona no detecta, de causas que ignora, pero esta idea es previa a Freud y no se vincula con la idea de inconsciente freudiano, que supone, como dijimos, que existan no solo cosas que la persona ignora, sino que exista una represión y un retorno de lo reprimido. ¿Cómo retornaría? De forma simbólica a través de los sueños, de los actos fallidos o de los síntomas. La autoobservación tiene límites y habitualmente se ignoran los factores que controlan la conducta. El concepto de inconsciente que recibe apoyo empírico no es el freudiano, sino el que se corresponde con otras teorías no psicoanalíticas. Es el uso del término inconsciente como adjetivo, en el sentido de no consciente, es decir, los procesos y estímulos que la persona no puede identificar cuando se le pregunta, y el constructo teórico del inconsciente cognitivo que refiere a los mecanismos psicológicos que no son conscientes, pero que no requieren ni el concepto de represión ni el del retorno de lo reprimido. En principio, Freud definió al concepto de Edipo como el deseo carnal que el niño podría tener por su madre, o que una niña podía tener por su padre, y el de la rivalidad por el progenitor del mismo género. Esto incluye deseos hostiles hacia él y la voluntad de eliminarlo. El complejo de Edipo se manifestaría entre los 3 y los 5 años. Freud lo consideraba universal, y en base a este concepto intentaba explicar el origen de la moral, de las neurosis y de las características de género. Para formular la tesis de Edipo, Freud no observó a los niños, sino que especuló a partir de recuerdos sobre los pacientes adultos, cuando una metodología de observación directa es más confiable que una que está basada en meros recuerdos. La evidencia de la psicología infantil muestra que pueden existir diversos grados de afecto y rivalidad, pero habitualmente en los niños no existen ni deseos carnales ni deseos de que alguno de sus padres no viva más. Las hipótesis psicoanalíticas tienen, por un lado, un sentido literal y otro metafórico que opera tratando de evitar las refutaciones. El complejo de Edipo, en sentido literal, es un deseo incestuoso y un deseo de que el progenitor del mismo género no viva más.
mientras que en sentido amplio es un conjunto de conceptos como amor, odio, celos, que permiten describir cualquier relación humana, o también se lo define como una estructura triangular entre el niño, el objeto de deseo y el portador de la ley. El falo designa por un lado al miembro viril, pero por otro a todo lo que se desea. Por eso, cualquier deseo puede confirmar la amenaza de castración o la envidia del miembro viril. Use eufemismos, lo vuelvo a recordar para que no nos embromen el video. La referencia a fantasías homo o hetero pueden ser comprendidas en sentido literal, como el deseo carnal de relaciones íntimas, o en sentido amplio, como cualquier tipo de afectividad dirigido a hombres y mujeres. Siempre puede decirse que el psicoanálisis es otra cosa, pero si se pierde la diferencia específica, termina por no designar absolutamente nada. La apelación a lo latente es la estrategia de considerar que si un hecho parece contradecir a la teoría, en realidad encubre otro hecho profundo que la apoya. Freud interpreta las pesadillas en las que se termina la vida de un ser querido, contrarias a su teoría, como la satisfacción de un deseo inconsciente de que esa persona ya no viva, o como el autocastigo por otro deseo inconsciente. Cuando Juanito manifiesta afecto hacia su padre y hostilidad hacia su madre, Freud interpreta su afecto al padre como formación reactiva a la hostilidad inconsciente y la hostilidad a la madre como defensa para ocultar su deseo carnal. Si bien la teoría en principio puede ser falsable, no lo es en virtud de esta característica. A menudo el psicoanalista pretende explicar una conducta dándole un nuevo nombre. Las instancias psíquicas yo, ello, superyo y el Edipo en su sentido amplio son solo metáforas. No se trata de teorías explicativas, sino de formas de describir, pero su apariencia lleva a no investigar las causas reales. La observación clínica no constituye evidencia probatoria. Son casos aislados, no generalizables. No permiten eliminar hipótesis rivales. Un caso confirmatorio no es una evidencia. Un curandero también podría pretender confirmar algunos casos que surgen de la mera observación. Pero estas experiencias podrían ser explicadas por hipótesis rivales. Lo mismo ocurre con las experiencias confirmatorias que encuentra un analista. ¿Cómo sabemos si el tratamiento es mejor o peor que su ausencia o mejor o peor que un tratamiento alternativo? Sabemos que las mejorías pueden explicarse simplemente por el paso del tiempo, por el efecto placebo o por factores inespecíficos como la empatía y la atención. ¿Cómo sabemos si hay alguna mejoría, si es a causa del tratamiento o meramente por paso del tiempo? ¿Cómo sabemos si la causa es el efecto placebo o si la mejoría es temporaria o duradera? ¿Cómo sabemos si la evaluación de la mejoría es correcta o está sesgada? Los resultados de Freud no apoyan la eficacia. Cuando existen datos posteriores, sabemos que los pacientes conservaron sus síntomas. La apelación a la resistencia, que es muy común en el psicoanálisis, es un subtipo de falacia dominem. Si el paciente no acepta una interpretación, el analista lo considera una resistencia. Y a menudo le asigna un valor confirmatorio. Los analistas suelen usar la misma estrategia para rechazar las hipótesis alternativas, acusando la exigencia de una evidencia controlada como una forma moderna de la resistencia. En un texto de 1925 titulado Resistencias al psicoanálisis, Freud desecha las críticas justamente por considerarlas resistencias a su teoría. Muchos pacientes tienen mejorías espontáneas porque su situación se modifica, es decir, habrían mejorado aunque no hubieran tenido nunca un psicólogo delante. Tampoco un psicoanalista. La proporción de pacientes que mejoran espontáneamente varía según el trastorno. También por influencia de factores no específicos, como la ayuda de un maestro, de un cura, por ejemplo. Este problema es todavía más grave considerando todo lo que duran los tratamientos psicoanalíticos, porque en un tratamiento prolongado los cambios podrían deberse al cambio de la situación vital de la persona. Los analistas suelen desestimar la remoción del síntoma en busca de un supuesto cambio profundo, pero no hay evidencia de que logren ni una cosa ni la otra. Los tratamientos son largos y costosos y no hay evidencia de que sean preferibles a otros tratamientos que sí cuentan con evidencia empírica en su favor.
El analista suele considerar que si el paciente mejora es gracias a la teoría, y si no mejora sería por sus resistencias. Cuando Freud evalúa las posibles causas de sus fracasos, solo toma en cuenta variables del paciente, como la necesidad de castigo, la fuerza de los traumas, la fijación libidinal. En ningún momento evalúa la posibilidad de fallas en el tratamiento. La hipótesis rival obvia que el psicoanalista no eliminó es que los fracasos se deben a los rasgos del tratamiento, la dependencia respecto al psicoterapeuta, las fallas del método interpretativo, y que las mejorías pueden explicarse por factores externos al tratamiento. Remisión espontánea, efecto placebo, factores inespecíficos. En estos casos de mejoría, tanto el psicoanalista como el paciente pueden caer en la falacia Kumock, que es la que resulta de considerar que si dos cosas aparecen juntas o una después que la otra, una es causa de la otra sin que necesariamente sea así. Se atribuyen las mejorías al tratamiento meramente porque el tratamiento fue anterior a la mejoría, pero no su causa. ¿Por qué a pesar de sus fallas el psicoanálisis tiene tanta difusión? Como decíamos al principio, al menos en la Argentina, muchos consideran que psicoterapia y psicoanálisis son sinónimos. Aún hoy la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires es hegemónicamente psicoanalítica. Sin embargo, en el resto del mundo el psicoanálisis es una escuela en franca retirada. No es el eje de las carreras de psicología, ni de la investigación, ni de los tratamientos. El psicoanálisis se sostiene gracias a la falta de información de las personas sobre la psicología científica. Como decíamos, en la Universidad de Buenos Aires se escatima la formación en las teorías rivales. Otra razón por la que el psicoanálisis sigue teniendo tanta difusión es que los estudios de caso pueden leerse como una búsqueda detectivesca para develar las profundidades de la mente. Al igual que ocurre con el resto de las pseudociencias, una historia intrigante puede ser más seductora que un estudio estadístico. La fascinación por revelar presuntos sentidos ocultos es algo que comparte con otras pseudociencias, como la astrología y distintos tipos de mancias. Otra razón por la que el psicoanálisis sigue teniendo tanta difusión probablemente sea el culto a la personalidad, básicamente la de Freud y Lacan. Es decir, se confía más en las personas que en los méritos de sus tesis. Un fenómeno llamativo es la aceptación de las tesis antes de su comprensión, tal como suele ocurrir con frases de Lacan que no tienen una interpretación consensuada, como por ejemplo que el inconsciente se estructura como un lenguaje. El culto a la persona se manifiesta en falacias de autoridad y se refuerza por ciertos mitos históricos, el mito del precursor original y el mito del mártir de la verdad. Por otra parte, el psicoanálisis contiene falacias que logran inmunizarlo frente a las críticas. Ya vimos algunos ejemplos: apelación a la resistencia, falacias de ambigüedad, falacias de autoridad. Otros casos son las falacias ad hominem. Por ejemplo, los que dicen para criticar al psicoanálisis hay que haberse analizado. O exigir evidencia es ser positivista. O falacias non sequitur, que significa no se sigue de. La hostilidad de tanta gente demuestra que el psicoanálisis es cierto. O la duración del tratamiento demuestra que es más profundo. También se apela a la reversión de la carga de la prueba. Entonces dicen, son los críticos los que tienen que demostrar la ineficacia del tratamiento y no las personas que postulan la teoría. En resumen, en el psicoanálisis lo valioso no es nuevo y lo nuevo no es valioso. Lo propiamente psicoanalítico carece de valor científico. Si la razón es, como dice Bertrand Russell, el intento de averiguar la verdad y no el intento de probar que lo que deseamos sea cierto, entonces las fallas del psicoanálisis son ejemplos de fallas de la racionalidad. Esta es incluso una cuestión más básica que la de la cientificidad. ¿Hay buenas razones para adoptar al psicoanálisis como método de investigación, como teoría y como tratamiento? La evidencia sugiere que no.